Buenos días y gracias por acompañarnos en la conferencia de hoy, Justicia Virtual, incrementando el acceso a la justicia en América Latina. Yo soy Benjamín Hedán, soy el subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center y el director del proyecto Argentina. No quisiera dejar la oportunidad de agradecer a nuestros copatrocinadores, Amazon Web Services, el Laboratorio de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia. Esta pandemia de COVID-19 ha detenido el acceso a la justicia en toda América Latina, también en todo el mundo, interrumpiendo procesos civiles y penales. Estas interrupciones y retrasos han empeorado los desafíos ya existentes en la región, donde las instituciones de justicia penal ya sobrecargadas han provocado que acusados criminales se encuentren estancados previo al juicio, lo que ha aumentado la población en las cárceles. Las disputas civiles, también difíciles de resolver, han dañado el Estado de Derecho y, consecuentemente, el clima de inversión en la región. La pandemia aceleró estas tendencias, con audiencias retrasadas por medidas de distanciamiento social. Afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, ha sido posible desarrollar soluciones a los desafíos que presenta la pandemia y, a su vez, presentan una oportunidad para abordar problemas crónicos en los sistemas judiciales de América Latina. Por ejemplo, Argentina, Bolivia y Ecuador han implementado con éxito audiencias virtuales previas a juicios para los detenidos. En Colombia, la inteligencia artificial se usa para las tareas burocráticas y para acelerar el trabajo administrativo en las decisiones judiciales. La Corte Constitucional de Guatemala ha incrementado el acceso a la justicia para los ciudadanos en las áreas más remotas del país, por medio de soluciones simples como notificaciones electrónicas. Para explorar el papel potencial de la tecnología para fortalecer los sistemas de justicia de la región, incluyendo a Argentina, quisiera darle la bienvenida a nuestro moderador, el juez Mario Adaro de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, Argentina, y nuestros panelistas. Elsa Esteves, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Juan Corbalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Y Alan Alonso Cualajé, director de Tecnología de la Información en la Corte Constitucional de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Ahora, con placer, le doy la palabra al juez Adaro. Señor, no te escuchamos. Ahí me habilitó el host. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gran saludo desde Mendoza, Argentina, a toda nuestra querida Latinoamérica. Agradecer al Wilson Center este espacio de debate, de reflexión, de colaboración y de cooperación muy importante en este eje de garantizar en la situación que hoy se encuentra el mundo del acceso a justicia. Sin duda, en una primera etapa, como sociedad, los organismos públicos tuvieron el enfoque en el tema de salud y educación, y claramente en la agenda pública tenía que estar también el modo en que los poderes judiciales teníamos que brindar ese acceso a justicia como un derecho humano fundamental. Como bien dijiste, tenemos 3 grandes panelistas y sin más vamos a pasar a la primera panelista. Antes debo decirle a todos los que participan en línea que pueden enviar sus preguntas por Twitter, @LatamPro, LATAMPROG, LatamPro, @LatamPro, para hacer sus preguntas a cada uno de los panelistas. Sin más, vamos a nuestra querida panelista, una coterránea argentina y líder en la ciencia de temas vinculados a la tecnología, la doctora Elsa Esteves. Es licenciada en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias de la Computación y doctora en Ciencias de la Computación, ambas de la Universidad Nacional del Sur, investigadora de nuestro querido Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET, profesora en la Universidad Nacional del Sur y titular de la cátedra UNESCO en Sociedades del Conocimiento y la Gobernanza Digital.
Muchas gracias, Elsa. El espacio es tuyo. Gracias, Mario. Buenos días a todas y a todos. Agradezco al Wilson Center por esta invitación y es un honor para mí compartir este panel con ustedes. Sin más, quisiera intentar compartir mi presentación, que va a ser breve, pero va a dar unos comentarios iniciales al respecto. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Bien, entonces, brevemente quisiera hablar sobre desafíos y oportunidades en tiempos de pandemia, lo que hemos aprendido, uso de soluciones inteligentes. En particular, quiero hacer mención a una solución que hemos documentado, que se conoce como Prometea, y finalmente, brevemente, introducir algunas cuestiones éticas que están relacionadas con la digitalización y la transformación digital. Como sabemos, todo lo que fue COVID-19 y la pandemia abrió muchos desafíos, particularmente para gobiernos y la justicia en particular, pero también lo tenemos que ver como nuevas oportunidades. En cuanto a los desafíos, nos vimos enfrentados a asegurar la continuidad de los servicios, particularmente los servicios esenciales, en tiempo donde las interacciones presenciales no estaban permitidas. Se vio que los funcionarios de gobierno, los funcionarios judiciales, tenían que operar de alguna forma desde sus hogares y tenían que poder acceder en forma remota a la información y a los sistemas. Y de alguna forma había que darle legalidad a estas nuevas formas de trabajo, accediendo remotamente y a tratar de ver cómo podíamos virtualizar las formas de interacción, tanto sea de las instituciones públicas, de los órganos judiciales, con los ciudadanos y los profesionales abogados. Esto dio origen a nuevos desafíos de cómo asegurar la conectividad, cómo asegurar que podíamos tener acceso, particularmente en regiones donde geográficamente la conectividad es un problema, como podría ser Argentina por su extensión, y donde la conectividad en algunas áreas de nuestro territorio no es igual para todas las comunidades. Y también ver qué grado de preparación tenían las instituciones judiciales para garantizar que los empleados, los funcionarios podían acceder a estos sistemas que habían quedado en las oficinas. Asimismo, estos desafíos dieron lugar a oportunidades, como podría ser la sensibilización que se tuvo por parte de todos los involucrados sobre la importancia de la digitalización, pero no solamente la digitalización en términos de tener acceso a documentos digitales, sino realmente a un cambio estratégico que sería la transformación digital, cómo cambiamos la cultura de trabajo y facilitando todo lo que sean las interacciones en este mundo virtual. Luego, cómo podríamos hacer uso estratégico de nuevas tecnologías, como por ejemplo computación en la nube, inteligencia artificial, etcétera, para transformar digitalmente la justicia y para poder asegurar la creación de valor público. Mientras que podemos pensar que en un escenario post-pandemia podríamos seguir adoptando estas nuevas formas de trabajo que hemos tenido que a la fuerza implementar, colaborando con un nuevo cambio cultural, y aquí tratando de ver cómo podemos hacer una justicia más eficiente y, copiando una frase de un programa de justicia de Portugal, hacer una justicia más cercana al ciudadano, más próxima al ciudadano, a partir de estos canales digitales y esta transformación digital que deberíamos pensar estratégicamente. Entonces, habiendo introducido los desafíos y oportunidades, quiero dar un ejemplo de Prometea, que es un sistema basado en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, que fue realizado y es implementado y actualmente está en uso por la Fiscalía General Adjunta en lo contencioso administrativo y tributario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Esto que estoy presentando es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que lleva ese título y que les dejo la referencia ahí abajo por si quisieran accederlo. Básicamente la funcionalidad de Prometea son tres importantes pasos de automatización, de transformación, en el cual lo que hace es, una vez que el fiscal necesita dictar una recomendación para el juez, lo que hace es, dado el número de expediente, busca automáticamente
las leyes relacionadas con el caso que se está tratando. Aquí quisiera resaltar la posibilidad que nos da la automatización de hacer una búsqueda mucho más completa, mucho más eficiente que lo que podría llegar a ser la búsqueda realizada manualmente. En función de esas leyes que están relacionadas con el caso, predice el modelo del dictamen jurídico. Es decir, de alguna forma trata de resolver el caso, no de resolverlo en cuanto a dar una decisión automática, sino que recomienda al fiscal cuál sería la mejor decisión en base a los antecedentes que se tienen. Y luego, finalmente, el tercer paso es la redacción automática del documento. Simplemente, y para no extenderme demasiado, porque los detalles están disponibles en el informe, si vemos lo que mejoró, bueno, hubo resultados impactantes en términos de eficiencia. Por ejemplo, lo que ven ahí es contados en base a 1000 expedientes en el fuero contencioso administrativo y tributario. Por ejemplo, un dictamen no autosuficiente, el tiempo se redujo de 160 a 38 días, significando una mejora del 76% en la eficiencia. El dictamen de amparo habitacional de una persona con discapacidad se redujo de 174 a 45 días, con una eficiencia mejorada del 74%. Ahí tienen otros datos también, pero, por ejemplo, si hablamos en cuanto a productividad, en cuánto mejoró el trabajo de la Fiscalía, bueno, si vemos el número de casos que podía tratar la Fiscalía anteriormente en un mes sin usar la solución automática, por ejemplo, en amparo habitacional de personas con discapacidad eran 127 y utilizando la herramienta esto se aumentó a poder tratar 493 casos mensualmente, es decir, se aumentó la eficiencia en 289%. ¿Qué aprendimos con este caso? ¿Qué lecciones aprendidas nos dejó? Bueno, en primer lugar, que la adopción de nuevas tecnologías requiere pensar estratégicamente el rol del nuevo funcionario público, del nuevo empleado público. Como decimos, cuando se producen mejoras tan significativas como las que hablé, indudablemente se libera un montón de tiempo de los empleados o de los funcionarios públicos que libera ese espacio, ese tiempo, como para que puedan dedicarse a tareas más estratégicas, como podría ser resolver casos más complicados u otro tipo de tareas. Pero también es importante aquí aclarar que para poder lograr esta automatización, un componente importante es involucrar a los funcionarios públicos que son los que tienen el know-how, que son los que tienen el conocimiento de cómo son los procesos y cómo poder mejorarlos. El segundo, o la segunda lección es que un buen liderazgo permite que esta simplificación y transformación digital sea posible. Es decir, esto no se puede implementar si no hay un apoyo político, un fuerte liderazgo que transforme la institución, que promueva los cambios. La tercera iniciativa es que la digitalización inteligente y todo lo que tiene que ver con inteligencia de datos necesita un proceso muy detallado y muy cuidadoso de gobernanza de datos y de administración de datos. La cuarta es que estas soluciones innovadoras indudablemente producen beneficios que tienen que mostrar cuál es el valor público que se genera. ¿Sí? ¿Cuál es el valor público que estamos entregando? No solamente a los ciudadanos, sino también a la institución. Y la tercera es que todo el tema de esta digitalización inteligente que hacemos trae aparejado que se pueda hacer mucho más eficiente la administración de las instituciones y también implementar nuevas medidas de desempeño. Por último, quisiera dejar como parte de mi enunciado que todo el tema de uso de tecnologías emergentes para automatización y para transformación digital de las instituciones tiene que estar basada fundamentalmente en cuestiones éticas. Y aquí quisiera traer los principios ROAM de UNESCO para todo lo que es el uso de tecnologías emergentes, que están basados en la preservación o el respeto a los derechos humanos, como la libertad de expresión, privacidad e igualdad, la apertura en cuanto a conocimiento, datos abiertos, mercados abiertos y pluralistas, la accesibilidad para garantizar el acceso inclusivo a todo lo que sea datos, investigación, multilingüismo, hardware, y también los multiinteresados o multi-stakeholders para fomentar realmente la gobernanza multisectorial.
Dentro de la cátedra UNESCO hicimos un estudio de principios éticos para el uso de servicios digitales, y esos tienen que ver con 5 principios que tienen que ver con el respeto a la privacidad del individuo, fundamentalmente basándonos en el principio de derechos humanos, hacer o asegurar un manejo efectivo de los datos y un uso seguro de los datos recopilados, que esos datos no sean mal usados, llamémosle así, o usados con otros propósitos distintos a los que fueron recopilados, tanto sea por el sector público como por el sector privado. La posibilidad de utilizar algoritmos que tengan la capacidad de explicar las decisiones automatizadas, que no se usen cajas negras, llamémosle así, que todo digitalización o transformación digital tenga un buen propósito y asegure principios de equidad, y finalmente que todo esto sea basado en principios éticos, que como sabemos la ética depende de la cultura de las sociedades, y que entonces esto se haga con el consenso social y que de alguna forma bajo el cumplimiento de la ley. Bien, con esto finalizo mi enunciado y me sumo al panel para discutir a continuación. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, Elsa, muy clara, creo que va a generar varias preguntas. Les recuerdo a todos, quienes quieran hacer preguntas o acercar preguntas para los panelistas, es @latamproj. Seguimos con el próximo expositor, es un hermano guatemalteco, licenciado Alan Alonso Culajay Corona. Es licenciado en Administración de Sistemas de la Información de la Universidad Mariano Galvez, tiene un MBA en Administración en la Universidad EAFIT de Colombia, especializado en ciberseguridad en la Universidad Internacional de Florida, especialización en Administración de Proyectos de Software y Tecnología de la Información del Instituto Tecnológico de Monterrey, catedrático universitario en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez, y actualmente se desarrolla como director de Tecnologías de la Información de la Corte Constitucional de Guatemala, teniendo más de 10 años de experiencia en implementación de sistemas de información vinculados a justicia, ya sea Ministerio Público, Comisión de Justicia y Reforma Policial, entre otros. Muchas gracias, Alan, por estar participando. El panel es tuyo. Muy buenos días a todos. Es un gusto por acá compartir un poco de la experiencia que ha desarrollado en Guatemala, toda esta parte de acceso a la justicia, el tema de la transformación digital que es tan importante en estos momentos. Voy a apoyarme con una pequeña presentación. Entonces, para conversar un poco acerca de el tema de transformación digital y la relación con el acceso a la justicia, desde el año 2015 en la Corte Constitucional de Guatemala se vino impulsando un tema de cambio de paradigma del uso del expediente físico, trasladarlo a la parte de un expediente completamente digital. En este caso, pues los elementos claves para poder hacer un modelo de gestión de un proceso constitucional digital fue el uso de la tecnología de información, el tema de la seguridad de la información, que es sumamente importante, y toda la parte de gestión del talento humano para poder realizar este tipo de proyectos. Básicamente, en la Corte, a sus inicios, el expediente era totalmente físico. Entonces, se hizo un modelo de transformación donde el modelo de gestión del expediente se traslada a un modelo electrónico para poder facilitar muchos de los accesos que la población requiere a la hora de colocar un expediente, un amparo. Como sabemos, la Corte pues tiene como función principal el derecho, la defensa del orden constitucional, todo lo que tiene que ver con los derechos de los
ciudadanos, los derechos de la población, y se desarrolló un modelo donde el uso de la tecnología se implementó desde el inicio del expediente por una serie de pasos, llegando hasta un proceso de digitalización de todo el archivo histórico que tiene la Corte Constitucional, que fue formada en el año 1985, y pues para que toda la población tuviera acceso a esta información. Aparte que todos los servicios que se fueron desarrollando fue un proceso de transformación digital y de darle a la población y a las instituciones que necesitan de los servicios electrónicos de la institución, pues la facilidad para poder acceder a ellos. El primer cambio fue trasladar toda la parte tecnológica de un modelo funcional a un modelo diferenciador. Es decir, anteriormente, pues la tecnología en la Corte no tenía el peso o el valor que debería de tener en una institución de gran importancia, y apoyarse con esto para poder generar un elemento diferenciador para poder aportar a toda la parte de gobierno abierto, de gobierno electrónico, y se empezó a desarrollar una serie de proyectos que pudieran dar apoyo a toda la población desde el inicio, desde el portal web, donde nosotros podemos encontrar el acceso al expediente electrónico por medio de una aplicación donde los abogados pueden suscribirse a los servicios electrónicos, tener un acceso remoto al expediente, tener la facilidad de poder ingresar un expediente desde cualquier lugar donde se encuentren, sin necesidad de ir físicamente a la corte, porque al inicio, pues, cuando no se tenían estos servicios, el usuario o las personas que necesitaban llevar un amparo a la Corte de Constitucionalidad tenían que ir físicamente. Muchas veces, digamos, si era una persona que vive en el interior de la República, pues esto le representaba costos de trasladarse, de venir hasta la capital, ya que pues el tribunal únicamente tiene una sede en la capital de la ciudad, y pues esto ha facilitado el acceso a la justicia en lugares remotos, donde pues ya no es necesario que una persona tenga que venir hasta la ciudad para poder ingresar un expediente. Asimismo, se implementó toda la parte de notificaciones electrónicas, que esto pues también ha generado un gran impacto, sobre todo en estos momentos por el tema de la pandemia. Todos los abogados y todas las instituciones que estaban suscritos a este tipo de servicios, pues no se vieron tan afectados porque ya no tenían que moverse físicamente al tribunal. Simplemente les llegaba vía correo electrónico, por un mensaje de texto, la notificación que había salido una resolución de su expediente. Se implementó una parte de un chatbot automático, donde los abogados también y las personas reciben esa información suscritos a estos servicios. Todo esto se hace de forma automática. El sistema notifica, el sistema cuando emiten la sentencia, también el pleno de magistrados firma electrónicamente. Todos esos cambios que se vinieron realizando hizo muy fácil para ellos adaptarse a un cambio donde pues podían sesionar desde sus casas
sin necesidad de venir al tribunal, como inicialmente pasaba cuando pues, no se tenían algunas herramientas como la firma electrónica, y pues esto hizo de muy sencillo que los magistrados pudieran tener esa facilidad de poder seguir trabajando y que no se tuviera todo el proceso de justicia constitucional. Entonces, y asimismo también cuando pasó todo esto de la pandemia, todos los usuarios internos, que son los abogados de apoyo a cada uno de los magistrados, pudieron también trabajar desde su casa de forma remota, por teletrabajo. Los sistemas estaban listos para poder funcionar de esa forma. Lo único que se hizo fue algunos ajustes por temas de seguridad, para acceso, pero pues esto no nos llevó mucho tiempo, casi que fue un cambio inmediato para que pudieran trabajar así. Y actualmente pues se sigue esa dinámica de trabajo desde que pasó esto del COVID-19. Los empleados siguen trabajando desde sus casas, no se ha detenido el proceso de justicia constitucional, se siguen emitiendo resoluciones, se siguen emitiendo sentencias. Pues esto ha sido en buena parte por el trabajo que han realizado también las autoridades, y que vieron que el tema de transformación digital, que el tema de tecnologías era muy importante impulsarlo, y pues esto, como les platicaba, se empezó desde el año 2015. Si no se hubiera hecho con esa visión, creo que hubiera sido un poco complejo poder hacer el cambio, porque nadie esperaba que pasara esto de la pandemia. Como les platicaba, la parte de las sesiones de pleno pues se realizan de forma Alan, perdón, disculpa, ¿te parece 2 minutos más para sí, poder correcto. tener tiempos después al final para preguntas? Pues muy interesante lo que estás planteando de todo el proceso de transformación. Perfecto, ya termino ahorita. Muchas gracias. Entonces, las sesiones de pleno y las vistas públicas se realizan de forma virtual actualmente. Entonces, todas las personas pueden tener acceso a la parte de vistas públicas de forma virtual. Todo esto se realiza de lunes a viernes. Los magistrados sesionan de forma virtual también, firman de forma electrónica desde sus casas o desde sus oficinas privadas. Y pues esto ha sido gracias a todo el tema de transformación digital. Y el último punto que es muy importante, pues es toda la parte de ciberseguridad y seguridad, ya que el tribunal ha estado generando mucha información digital, y creo que la parte de ciberseguridad y la parte de seguridad de la información es un tema fundamental que pues se debe de abordar también. Y apoyarse con algunos temas tecnológicos actuales, como toda la parte de nube, que pues eso ha sido uno de los apoyos que ha tenido todo este proyecto, que el uso de tecnologías como los temas de nube. Entonces finalizo por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Muy claro y la verdad que muy alentador el proceso de transformación en Guatemala. Espero que podamos tener esa experiencia compartida para otros países. Ahora toca el turno del doctor Juan Gustavo Corbalán. Juan es abogado de la UBA, tiene una especialización en Derecho Tributario de la Universidad Austral de Argentina, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y está postdoctorando en temas de Administración Pública y Tecnología de la Información en la Universidad París I, Panteón de la Sorbonne. Es profesor asociado en dicha facultad, en la Sorbonne, en la Maestría de Derecho Digital, profesor en la carrera de grado de la UBA, profesor visitante de la Universidad de Bolonia y es director de la Diplomatura en Derecho 4.0 de la Austral, de Derecho de Posgrado, director de la especialización de posgrado
de IA y Derecho, en la que soy alumno y profesor. Es codirector del GIA Lab y actualmente se desempeña como fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es padre de Prometea y mi maestro Yoda. Tenés el turno. Bueno, Mario, muchas gracias por la presentación. Un lujo compartir el panel con Elsa, con Mario y con Benjamín y Alan. Y bueno, obviamente al Latin America Center y al Wilson Center específicamente, y a todos los hermanos latinos por permitirnos este espacio. Voy a ir directamente a compartir pantalla. Imaginémonos que queremos predecir, ¿sí?, en un juicio de accidente de tránsito, que es algo que en Latinoamérica es muy frecuente, es decir, juicios de accidentes de tránsito. Hola, Juan Corbalán. Soy el agente conversacional del IALAB y voy a ayudarte a resolver causas civiles en accidentes de tránsito. Fui entrenada para predecir la existencia o no del nexo causal en este tipo de casos. Voy a hacerlo más corto. Voy a poner predecir la existencia de un nexo causal. Por favor, envíame una sentencia de primera instancia. Acá hay dos opciones. O podría el sistema ir y ver al mismo tiempo muchos proyectos de sentencia, podrían ser decenas, centenas, o bien le puedo acompañar un proyecto de sentencia, ¿sí?, que yo ya voy a ir a descargas, una que me bajé. Esto se usa desde 2008 en un juzgado que hicimos piloto en Morón. No he detectado los supuestos que determinan la interrupción del nexo causal para desvirtuar la atribución objetiva de responsabilidad de la víctima. Para no ponerlo en términos complejos jurídicos, el sistema puede detectar la interrupción del nexo causal, y cuando se interrumpe el nexo causal, en la justicia civil se rechaza la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que este sistema predictivo le puede servir para prevención del litigio a los abogados o abogadas, porque podrían, con una demanda y con una contestación de demanda, ¿sí?, que es lo que ya vimos, y lo hicimos unas pruebas y nos dio 86% de acierto, menos que en la justicia, pero al menos es una buena tasa de acierto, o bien le puede permitir a la Cámara, es decir, a los jueces de segunda instancia, e incluso a los de primera instancia, que se fijen si eso sería o no revocado por la Cámara. Cuando me digo Cámara es porque el juez puede decidir una cosa y la Cámara puede decirle al juez que se equivocó en interpretar esto. Esto es una de las cuestiones más importantes en este tipo de juicios. Acá el sistema puede mandar el informe de predicción a nuestra casilla de mail, ¿sí? No he detectado los Le pongo sí. He enviado el informe de predicción y la sentencia a tu casilla de email. Cuando voy a mi casilla de email, que está por aquí, ¿sí?, acá voy a recibidos, acá está, informe de predicción, y me acompaña la sentencia, ¿sí? Acá está la sentencia que me acompaña, y me marca las partes en donde, en rojo, en donde podría ser lo más relevante, para que vean qué significa usar sistemas predictivos en concreto. Este sistema predictivo, porque tenemos varios, este en concreto, este se caracteriza por no reemplazar al ser humano. Es decir, la predicción es al solo efecto de que la persona analice si eso es compatible o no con la jurisprudencia de un determinado tema en un determinado fuero. Se llama fuero a la jurisdicción, ¿no? Vuelvo a compartir una cosa aquí que me gustaría compartir para terminar este caso, este ejemplo. Las predicciones, ¿sí?, que tienen tasas de acierto, ¿sí?, acá, y ahora voy a enfatizar con el caso Pretoria, fíjense acá la tasa de acierto que logramos, ¿sí?, que es un 96,5%, y en pruebas concretas que hicimos y que venimos haciendo, se estabilizó en un 94%, ¿sí?, la tasa de acierto. Ahora bien, ¿por qué es tan importante, ¿sí?, esto que estoy mostrando acá? Y muestro el enfoque y después muestro Pretoria, que es la que incubamos y desarrollamos en la Corte Constitucional de Colombia. Porque acá, y me parece muy importante enfatizar eso, y más porque tenemos también público de Estados Unidos o incluso de Centroamérica, cuando se habla de inteligencia artificial, no se pone el suficiente énfasis en que el machine learning en la justicia es difícil encontrar casos de Big Data. Esto para nosotros es lo más importante en nuestro enfoque.
¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo decir a Alan, que lo tengo aquí como colega, Alan, necesito miles de millones de algo. No existen miles de millones, como puede pasar en los casos de Big Data en las redes sociales. Acá muchas veces hacer predicciones las podemos hacer con 1000 sentencias, con 2000, con 5000, pero no hay cientos de millones. Entonces, miles de sentencias no son Big Data, es Small Data. Entonces, el desafío más grande que tenemos en la justicia latinoamericana en este corto plazo, al menos desde nuestra perspectiva, es cómo usamos la Small Data con técnicas de Machine Learning. Y ese es un desafío que, en nuestra opinión, las grandes empresas tecnológicas no están muy preparadas para esto. No porque no tengan el dinero ni tengan las herramientas tecnológicas, tienen las dos cosas. El problema es que las predicciones de caja blanca son más artesanales en términos de Small Data versus Big Data. Es decir, requiere mucho más etiquetado humano y requiere más que el programador humano interfacee con la persona. Antes de terminar, porque vengo bien, vengo rápido y bien, perdónenla, porque quiero ir a los puntos súper concretos, nosotros acuñamos un concepto que se llama inteligente por diseño. Naciones Unidas habla de digital por diseño. Nosotros creemos que hay que concebir los procesos y las transformaciones digitales de la justicia inteligentes por diseño. Voy a poner un ejemplo para que se entienda a qué se refiere inteligente por diseño. Nosotros acá estamos en la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia recibe 1.400 casos de salud, solo de salud, por día, ¿sí? Inteligente por diseño significa hacer una reingeniería del proceso, entender cuáles son los activos digitales que están dentro del proceso, pero todo razonarlo a partir de técnicas de Machine Learning. Esto es lo que nosotros llamamos inteligente por diseño. Es decir, cuando me aproximo al problema, me aproximo tratando de entender cómo el Machine Learning podría optimizar partes de esto impreso o digital, porque en Latinoamérica convivimos con burocracia imprenta y con burocracia digital. Entonces, fíjense los resultados concretos de inteligente por diseño y con esto termino. Elijo una fecha, esta fecha, elijo otra fecha de corte y las sentencias que ingresaron a la corte, las sentencias son analizadas por un sistema de Machine Learning, detecta 2.150 casos y hace un resumen de los 2.150 casos en segundos. Un resumen de todos los casos que entraron. ¿Se entiende? Voy a repetir por las dudas que no hay un data entry humano. Hay sentencias, la máquina las lee y hace la cantidad de resúmenes que sean necesarios acorde al plazo. Miren cómo va a variar ahora la cantidad de resúmenes. Pasamos de 2.150 a 2.659. ¿Lo ven? Todo esto en segundos. Acá yo puedo filtrar por persona vulnerable. Entonces voy a buscar aquí, por ejemplo, mujer lactante. Voy a buscar, además de mujer lactante, una población adulto mayor y miren, había 8 casos, ya no hay más, borro esto, quiere decir que mujeres lactantes hay 8. Y acá están los resúmenes. La tasa de acierto de esto en promedio es de 95% para 13 criterios y 92 para otros. Acá está el fallo de primera instancia digital, ¿sí? Ahí está. Quiere decir que yo lo puedo contrastar. Esto es lo que se llama mejorar la arquitectura de la decisión digital, que es otro concepto de inteligente por diseño. Y entonces tenemos una reseña y un resumen del caso, que me dice si hay personas en condiciones de vulnerabilidad, si hay personas en situación de discapacidad. Este resumen, cada uno de estos resúmenes a una persona le lleva entre 26 y 32 minutos. Cada uno de estos resúmenes. Es decir, leer la sentencia y hacer el resumen. La máquina lo puede hacer en esos clics que hice en segundos. Todos los resúmenes. Esto es lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos inteligente por diseño, que es tratar de hacer que se optimicen las labores judiciales a partir de aplicar técnicas de Machine Learning combinando con transformación digital. Lo último para decir es, Elsa Esteves, que ella quizás no lo contó, pero Elsa en representación del BID fue a auditar Prometea. No es que Elsa Esteves solamente hizo un artículo, ella fue a auditarlo, de hecho estuvo en las oficinas,
se reunió con las personas y algo que quiero enfatizar de Elsa, porque es una de las referentes de América Latina y el mundo en materia de transformación digital, es los liderazgos basados en conocimientos. Es un poco lo que hace María Dora en Argentina. Es, si el que lidera el proceso no sabe lo que es Machine Learning, no tiene idea lo que son cajas blancas, no sabe lo que es inteligencia por diseño, es muy difícil que la justicia se transforme si los líderes no entienden cuál es la vanguardia en materia de transformación tecnológica. Y ese es quizás mi último aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos un espacio ahora aproximadamente unos 20 minutos para iniciar el debate. Tengo algunas preguntas que están llegando vía Twitter. Van a ser para algunos panelistas, pero si alguien, tanto Alan, Juan o Elsa, quiere hacer un comentario sobre el resto de las preguntas, aunque sean dirigidas a un ponente, pueden habilitarse el micrófono y afirmar o hacer algún aporte sobre la pregunta. La primera pregunta, Elsa, un poco entendemos, los que estamos en justicia, que el COVID nos generó un proceso de yo digo una innovación impuesta, porque no estaba consensuada y la transformación había que salir a cubrir un servicio de justicia fundamental, como dijimos inicialmente, y la tecnología nos viene a dar no solo eficiencia y puesta enfoque en ciudadanos, porque es uno de los pocos servicios públicos que no tenía puesto al ciudadano, sino está intermediado un poco por las características de la justicia, pero también da transparencia, que es otro de los ejes fundamentales de exigencia social sobre la justicia. ¿Cómo, desde tu punto de vista, me pareció muy interesante los principios éticos para los servicios de justicia, cómo complementar dos grandes derechos, digamos? La justicia abierta, la apertura de los datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales de ciudadanos que ponen sus conflictos a conocimiento de la justicia. ¿Cómo trabajar desde los poderes judiciales estos dos grandes ejes? Gracias, Mario, por la pregunta. Yo creo que es un gran desafío. Fíjate que una de las lecciones aprendidas de Prometea es la gobernanza de datos, ¿sí? Y aplicando los principios ROAM del multi-stakeholders y de la gobernanza multisectorial, la única forma de asegurar que se van a respetar los derechos individuales es hacer una muy buena gobernanza de datos y que esta gobernanza de datos sea participativa con los distintos interesados. Pero quisiera agregar algo más que está en relación con lo que dijo Juan y algo que yo mencioné tangencialmente, el know-how que tienen que tener los funcionarios públicos. Es importantísimo que para poder hacer la transformación digital que requiere la justicia, tener funcionarios knowledgeable, me sale en inglés, capacitados, ¿sí? Expertos, que conozcan de lo que se está hablando, que conozcan de cómo implementar este tipo de procesos. Por eso la profesionalización, por eso la educación continua es absolutamente fundamental en estos casos. Entonces, directamente mi respuesta es dos: gobernanza de datos multisectorial, esa es una, y segundo, la capacitación de funcionarios públicos que estén informados para poder tomar decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Para Alan, vi tu especialidad fundamentalmente el eje puesto en ciberseguridad y este proceso acelerado en el que muchas veces muchos poderes judiciales en toda Latinoamérica tuvimos, si se puede la palabra, que improvisar un salto a la digital para ir, digamos, para brindar este servicio, también requiere una contracara que no veo en la agenda pública de los poderes judiciales, que es la ciberseguridad en el abordaje de este tipo de programas. Desde tu punto de vista, el proceso de transformación que estás haciendo en Guatemala, ¿qué recomendaciones podemos tener para toda Latinoamérica que están en un proceso de digitalización y a veces sin tener esta característica de la ciberseguridad? Hemos tenido en el último tiempo en Argentina 2 ataques a 2 organismos muy importantes, el año pasado Policía Federal y hace un mes y medio atrás todo el sistema de migraciones argentino. ¿Cómo abordar también desde los servicios públicos la ciberseguridad? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que ese es un tema fundamental y, digamos, yo lo vi particularmente aquí en la Corte. Al inicio no se le ponía atención a toda esa parte que tiene que ver con seguridad de la información, porque es algo que no se ve. Digamos, es todo lo que está atrás de los sistemas, digamos, protegiéndolos. Pero el tema con las instituciones es que desde las altas autoridades, digamos, en este caso desde los que están en el poder, deben de impulsar este tipo de cambios, este tipo de políticas que tengan que ver con
con temas de ciberseguridad y de seguridad de la información. Muchos países lo están haciendo a nivel de Latinoamérica. Con decirte acá en Guatemala, no existe una ley de delitos informáticos. Estamos muy atrasados todavía en esa parte. A diferencia de otros países como por ejemplo Colombia, acá han venido a trabajar muchos funcionarios de la Policía Nacional de Colombia que nos han apoyado la Corte por medio de la Embajada de Estados Unidos, pero sí vemos muy importante toda la parte de las mismas instituciones como el Congreso, Presidencia, la sociedad civil, toda la parte de iniciativa privada. Debería de existir una mesa o algo que impulse para poder hacer las reformas a las leyes que corresponden. Creo que eso es una parte fundamental para poder avanzar en estos temas. También, pues, no inventar lo que ya existe, tomar ejemplos de otros países que ya han avanzado en temas de ciberseguridad. Nosotros hemos estado tratando de acoplarnos a algunas metodologías para poder reforzar esa parte de ciberseguridad. Hemos tratado de impulsar dentro del sector justicia esta parte de intercambio de lo que estamos haciendo entre instituciones en la parte de seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad. Acá también no ha sido la excepción. Se han recibido ataques, pues recientemente, hace como un mes, pues fue general hacia todo el gobierno por parte de toda esta parte de ciberactivismo que por lo general se mantiene atacando algunos sitios de gobierno. Entonces, creo que las reformas a las leyes es una parte fundamental, porque sin eso creo que es muy complejo que se pueda avanzar si no hay un reglamento o una ley que pues, nos ayude a impulsar toda esa parte. Bien, muchísimas gracias, Alan. Juan, un poco siendo el líder y precursor de, para mí, la primera experiencia latinoamericana, en español también, de la transformación y la aplicación de la inteligencia artificial en justicia. Hemos visto el último informe de la Unión Europea que habla de esta idea de gestión de riesgo y pone a la actividad de servicio de justicia como una actividad a tener cuidado en la aplicación. ¿Qué te parece a vos las luces y sombras, en términos de Star Wars, como te gusta a vos, lo luminoso, lo oscuro, de poder aplicar la inteligencia artificial en justicia? Primero, ahí, digamos, vamos por las luces o por el lado luminoso. Por un lado es la mejora en la eficiencia y la reducción de errores y el aumento de las capacidades cognitivas, digamos, el aumento / complemento. Me parece que, como también Elsa, que participó en el libro que se llama El fin del trámite eterno, que es como una especie de Biblia sobre qué es lo que pasa en la burocracia latinoamericana, la ciudadanía a la justicia le exige, le demanda desde hace mucho tiempo respuestas mucho más rápidas. Y la verdad es que la inteligencia artificial en eso es nuestra mejor aliada, nuestra mayor y mejor aliada. En cuanto al lado oscuro, me parece que hay dos grandes lados oscuros. Hay muchos más, pero hay dos grandes. El primero es que la automatización sea inclusiva y que la inteligencia artificial no tenga como fin reemplazar las competencias humanas. Es decir, que eso hay una tentación grande a veces de tratar de que las máquinas sean las que resuelvan, y la idea no es que las máquinas resuelvan, sino que sean los humanos que resuelvan mejor ayudados por las máquinas. Es decir, este concepto lo podríamos denominar automatización inclusiva y inteligencia aumentada, ¿sí? Humana. Y el segundo posible lado oscuro es como tiene dos caras. Por un lado es la protección de datos y por otro lado es lo que en Estados Unidos se conoce como el problema de las black box, el problema de la falta de interpretabilidad y de trazabilidad, que esa falta de interpretabilidad y de trazabilidad puede verse o
o amparándose en el secreto comercial en el caso de que sean software desarrollados en el mundo privado. Y acá viene una luz muy roja. El mundo privado no está acostumbrado a compartir el código ni a contar toda la lógica subyacente. Segundo es cuando se utiliza Deep Learning, por ahora sigue existiendo en términos generales una imposibilidad de detectar cuáles son los patrones ocultos de correlación. Y esto me lleva a lo tercero, que es para mí el punto más crítico para la justicia. La justicia razona a partir de inferencias causales y de categorías conceptuales. Es decir, para la justicia un homicidio no es simplemente la correlación entre que una persona muera y que otra persona esté participando en esa muerte. Para la justicia, el término homicidio significa, por ejemplo, comprender la teoría del delito y entender en qué puntos una persona es o no punible. Hoy en día, incluso GPT-3, que es la IA más sofisticada en procesamiento de lenguaje natural, ni hablar de DynaBench, que esa también le hicimos análisis, porque analizamos varias de esas IA, todas correlacionan patrones de información, pero no hay una preparación de inferencia causal. ¿Qué quiere decir con esto? Incluso lo que yo mostré aquí. La IA no está comprendiendo nada de derecho, simplemente correlaciona y esa correlación tiene un resultado estadístico. Si ese resultado estadístico nosotros le hacemos creer a las personas que es producto de un análisis de inferencia causal y de razonamiento de categorías legales, teóricas, constitucionales, legales, le estamos mintiendo a la sociedad. La sociedad lo que tiene que saber es que la IA correlaciona, pero no puede hacer implicancias ni razonamiento jurídico, ni siquiera las más sofisticadas como GPT-3. Y eso es muy importante porque hay una creencia de que la IA resolvió el caso, como si la IA hubiese razonado el caso en términos constitucionales, y la IA no hace eso. Eso me parece que es el lado quizás más oscuro de los próximos, en el corto plazo. Bien, Juan, muchas gracias. Estamos en los últimos minutos. Una pregunta abierta para los panelistas y después, si quieren, porque estamos en los últimos minutos, ya hacer alguna conclusión que podemos organizar con cada uno de los tres. Un poco esta semana se conoció un impulso de la Unión Europea al desarrollo en nube, el paradigma nube, y en código abierto. ¿Puede ser esto un camino de colaboración, co-creación y de espacio latinoamericano de innovación pública vinculado a los poderes judiciales para intercambio de experiencias y desarrollos? Porque muchas veces, y coincidimos con Juan, en el sector privado no es todavía el sector público un negocio rentable por ahora, y tenemos que hacer nuestros propios desarrollos. ¿Puede ser ese un camino, el Cloud Native, la idea de código abierto y la colaboración entre los espacios públicos? ¿Me permitís, Mario? Yo creo que sí. Yo creo que los gobiernos actualmente enfrentan tantos desafíos que la única... Y digamos, es tan fácil con lo que tiene que ver con información, copiarla, y lo que en un país no es permitido, hacerlo en el país de al lado, porque la información es intangible, va en la nube, se puede copiar fácilmente, ¿sí? Entonces, creo que más que nunca es necesaria la colaboración internacional, los acuerdos internacionales. Y el trabajo en la nube, el tema de código abierto, es algo que realmente me parece sumamente interesante. Te cuento que la región ya tiene antecedentes de eso, porque se creó hace muchos años por intermedio de la OEA, financiado también por el Banco Interamericano de Desarrollo, la red GEALC, la red de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe, y tienen un repositorio de software público, donde el software producido por un país queda a disposición de otros gobiernos de la región, con lo cual esta iniciativa me parece sumamente oportuna, necesaria y relevante. Muchas gracias. ¿Alan o Juan? Sí, también completamente de acuerdo. Creo que toda esa parte del código abierto, de esas herramientas de código abierto y el uso de la nube es fundamental en estos momentos. Creo que cualquier institución que pueda tener acceso a esto, pues le va a permitir avanzar y poder intercambiar experiencias y intercambiar datos es sumamente importante entre instituciones gubernamentales de cualquier país. Y Juan, un poco Mario, vinculado a la IA y esto de código abierto y poder trabajarlo, también hay una posibilidad de los gobiernos de los estados de un acceso
a altas tecnologías a un costo muy bajo, ¿no? Porque a fines del siglo XX la posibilidad de transformación tecnológica requería una inversión enorme. Hoy tenés acceso a tecnologías de alto desarrollo, por ahí en bajo costo. El punto está en el capital humano, ¿no? Ahí hay tres, me parece tres, en relación a tu anterior pregunta, Mario, y en relación a esta última. Hay tres cosas complementando un poco a Elsa. La primera, hoy en día el código en sí me parece que es muy importante que esté abierto, pero, y no es que esté en contra de un código abierto, al contrario, pero me parece que hay que poner un pero muy importante. Que abrir un código no significa necesariamente que la organización esté en condiciones de replicar eso en la organización. Esto lo sabe Elsa, que es doctora en ciencias de la computación. Es decir, una cosa es abrir un código de lo que nosotros llamamos el paradigma digital clásico, en donde simplemente el código puede ser sencillo y de aplicación sencilla, y otra cosa es abrir un código basado en inteligencia artificial. Si no viene con los programadores expertos en Machine Learning y con gobernanza algorítmica, no hay forma de sacar lo que se hizo. Entonces, es muy importante en esto, Mario, armar equipos que puedan aprovechar la nube y que entiendan, ¿sí?, las formas en las que se gobiernan los datos y en que se gobiernan los algoritmos. Es decir, nos tenemos que volver mucho más expertos en algoritmos. Lo segundo, Mario, es que tenemos que ir hacia un paradigma de microservicios autogestionables. El paradigma de los microservicios es muy conocido en la informática, pero la autogestión significa que un juez, un fiscal, un defensor, puedan alterar cosas básicas sin cambiar la arquitectura, la infraestructura del código, pero que sí que puedan autogestionarse con la propia nube. Es decir, que en la nube haya una gestión y que algunas cuestiones del algoritmo sean cambiadas por el propio juzgado. Y lo último, Mario, es que me parece que es muy importante que las nubes privadas y eventualmente público-privadas o públicas tengan una serie de referentes y una serie de factores de control acerca de la seguridad y la interoperabilidad. Me parece que eso es crítico, Mario, que tendría que haber organismos o instituciones, no solo veedoras, sino responsables y corresponsables de cómo interopera esa nube, con quién y cómo se arma un paradigma de microservicios, porque uno puede tener una nube muy sofisticada, pero si no hay un ecosistema digital de interoperabilidad, es muy difícil que esa nube lleve a resultados que son los que nosotros esperamos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Con estos panelistas podríamos estar más de 2 horas. Hay un espacio ya pautado, así que queda un minuto que me gustaría que hicieran el cierre final, cada uno de los panelistas en el mismo orden, Elsa, Alan y Juan, y después pasamos a Benjamin, que hace el cierre, y yo quiero agradecer al Wilson Center la convocatoria. Gracias, Mario. Brevemente, yo creo que se tocaron varios temas que son relevantes y quiero rescatarlos así puntualmente. La transformación digital de la justicia es algo que es inevitable. Segundo, se necesita conocimiento para poder implementarla, se necesita gobernanza de datos, y yo quisiera agregar a todo lo que se dijo, es el tema de la colaboración internacional, porque esto, como brinda un montón de oportunidades para cada país, también brinda un montón de desafíos a nosotros como sociedad global en su conjunto, porque hay países que tienen las capacidades y que son muy poderosos en usar este tipo de herramientas, y hay otros que no son tanto. Entonces tenemos que tratar de achicar brechas y que esto no genere más brechas entre los distintos países y las distintas sociedades, con todo lo que eso significa. Gracias. También coincido mucho que la transformación digital es sumamente importante en los últimos años. Este año pues cobró gran relevancia, pero sí, también toda la parte de cooperación interinstitucional, cooperación internacional. Creo que sin eso es muy complejo, muy difícil poder alcanzar un nivel de transformación, de digitalización, de tecnológico, y toda la parte de aprender de otras instituciones es sumamente importante, y también toda la parte de capacitación y contar con
el personal o los colaboradores capacitados para poder desarrollar toda esta parte tecnológica. Él, complementando a Elsa y en estos 30 segundos, me parece que se está formando una segunda brecha. Ya existía la brecha de conectividad, es decir, la famosa brecha digital. Actualmente se está formando otra brecha, que es una brecha de IA. Digo porque la IA es la tecnología más disruptiva de esta cuarta revolución industrial, según lo dicen todos los países. Por eso casi todos los países tienen un plan de IA, o muchos países, no sé si casi todos. Me parece que la justicia va a sufrir muchísimo esta brecha si no toma las riendas del asunto, porque la justicia no pudo vencer la brecha digital y estuvo muchísimo tiempo sin poder abordarla, más de 30 años. Me parece que si no abordamos la brecha de IA, se van a generar desigualdades muy robustas, y me parece que tenemos que trabajar mucho en Latinoamérica para que eso no pase. Bueno, gracias a todos por su participación. Esos obviamente son desafíos que enfrentan todos los países de la región, todos los países del mundo. Me alegro que hemos al menos introducido algunas potenciales soluciones. Muchas gracias de nuevo a todos y al público por seguir esta discusión tan importante.